Continuando con El Salvador de la Sangre Divina, nos encontramos en el Mar de la Brillantina. Subaru se encontraba entregándole el anillo que había preparado Tera a Vencedor, el cual le agradecía al chico y le mencionaba que había hecho un excelente trabajo. Con el anillo en sus manos, Vencedor le preguntaba al prota si entonces ese es un elemento que puede detectar la ubicación de los administradores. Mientras observaba el anillo fijamente, Subaru le mencionaba a Vencedor que es el anillo de compromiso elaborado por Tera. Al mismo tiempo le mencionaba que es exactamente ese, preguntándole si acaso iba a perseguir a los administradores de inmediato. Vencedor le respondía a Subaru que bueno, cuando se presente la oportunidad, ya que todavía tenía algunos preparativos que hacer para ello. Subaru le respondía a Vencedor que entonces lo podía comprender, y mientras observaba a Vencedor fijamente terminaba llamando la atención de este último. Un poco confundido, Subaru le preguntaba a Vencedor qué es exactamente un rey. Vencedor en ese momento le preguntó a Subaru si acaso se encontraba preguntándole eso ahora mismo. Subaru le mencionaba que bueno, después de asistir a la reunión de reyes sentía que son similares al concepto de reyes que posee la humanidad, pero diferentes al mismo tiempo. Vencedor le mencionaba a Subaru que entonces no estaba del todo equivocado. Vencedor comenzó a relatarle a Subaru que en el inframundo lo que hace a un rey está determinado por la naturaleza y la disposición de su alma más que de sus propios deberes reales. Y básicamente hay dos tipos de disposiciones, tanto la sabiduría como el guerrero. Por ejemplo, en el concepto de sabiduría se encuentra Sylvie, mientras que en el ejemplo de guerrero se encuentra Killing. Sin embargo, hay excepciones para esa regla, por lo cual existe un pequeño grupo de reyes que son la excepción en este caso. Además, esos reyes poseen el efecto de magnetizar, permitiéndoles liderar a otros y guiarlos hacia adelante. Aparte de eso, los reyes también poseen habilidades únicas conocidas como la autoridad del rey. Subaru preguntaba acerca de esta autoridad mencionando que si acaso no es una habilidad como la que había utilizado tanto Ruin como Sylvie antes. Vencedor le mencionaba a Subaru que la autoridad del rey es la manifestación de la propia existencia como rey, y es una habilidad poderosa más allá de toda duda. Vencedor le recordaba a Subaru que cuando se enfrentara a un rey tenía que tener cuidado en sus peleas. De regreso al presente, Subaru se encontraba intercambiando miradas con Liam, comenzando a pensar en la habilidad que este posee que se llama Eternidad, preguntándose si acaso ese es el significado existencial dentro del alma de Liam. Por otro lado, Liam se encontraba observando su mano y mientras apretaba su puño, el chico preguntaba si entonces eso es una maldición. Subaru se encontraba algo sorprendido observando a Liam, el cual comenzaba a moverse a gran velocidad hacia este para luego golpearlo en el estómago con su puño ahora imbuido con el poder maldito de la sangre del prota. El ataque había sido tan fuerte que mandó a Subaru a volar unos cuantos metros hacia atrás. El prota se encontraba pensando que había atravesado su cuerpo para dañar directamente su alma. Mientras observaba a Liam se mencionaba que no podía hacer algo como eso posible. Liam, observando a Subaru, comenzaba a mencionarle que podía saber lo que estaba pensando, acaso cómo podía utilizar maldiciones también. Liam le mencionaba a Subaru que la respuesta es que recientemente pudo utilizar esa habilidad, absorbiendo la sangre maldita de Subaru con su cetro mágico. Se nos comienza a hablar acerca de la autoridad que posee Liam, la cual tiene por nombre Eterno y se encuentra en el nivel máximo. La autoridad del rey Liam absorbe la habilidad de otra persona con su cetro materializado y la reclama para sí mismo. Y puede almacenar hasta un máximo de 3 habilidades, y si se excede la cantidad máxima de habilidades almacenadas, entonces se sobrescribe la más antigua, a cambio de restaurar los puntos de maná por completo del usuario. Subaru le decía a Liam que era muy amable de su parte explicarle su habilidad. Liam respondía que sería lamentable sin siquiera saber la causa de su propia muerte, preguntándole a Subaru si acaso no consideraba eso cierto. Bajando la mirada, Subaru se encontraba mencionando que lo podía comprender. Se nos comienza a relatar que al presenciar el comportamiento arrogante de Liam, la misericordia en el corazón de Subaru había desaparecido y la sangre maldita que hasta ahora había imbuido en el suelo simplemente era un señuelo. Pues el prota había llevado su sangre hacia afuera del edificio por los conductos de ventilación. Y esto únicamente con el objetivo de bloquear todos los rastros de luz solar. Colocándose serio, Subaru le mencionaba que en ese caso también le mostraría su as bajo la manga, liberando su habilidad Los que caminan bajo el sol. Observando fijamente a su oponente, Subaru le mencionaba que después de todo sería un montón de perder así sin saber siquiera el porqué. En el otro campo de batalla donde se encontraban peleando Hirasaki, Hyodo y Andresta, la batalla todavía continuaba. Andresta se encontraba mencionando que entonces ese es el ataque de máximo poder que puede utilizar Hirasaki Renji. Mientras su criatura invocada comenzaba a desaparecer, Andresta comenzaba a pensar que no podía creerse que había acabado con su invocación más fuerte, la cual tiene por nombre Tifón y de un solo golpe. La conquistadora se encontraba mencionando que era asombroso, pero se temía que no había nada más que eso, observando a los chicos que se encontraban a la distancia. Vemos entonces a los chicos los cuales parecían estar envenenados, y Hyodo observando su mano mencionaba que entonces lo podía comprender, se trataba de veneno. La conquistadora observando a Hyodo lo terminó llamando por su nombre completo y le mencionaba que cómo seguía en pie para ella era un completo misterio.
Aún así, continuó mencionándole que sin embargo dentro de poco no podría continuar luchando, ya que estaba completamente cubierto por el veneno de la Hidra, la criatura que había invocado antes de Tifón. La conquistadora comenzaba a mencionar que ella sería la ganadora en esa batalla. Hyodu, observando fijamente a la conquistadora, se mencionaba que ella había utilizado su ataque más fuerte como cebo, ella seguía siendo tan astuta como siempre. Mientras observaba su mano, Hyodu comenzaba a mencionar que entonces, dándose cuenta de lo que le estaba pasando a su mano, se preguntaba cómo podría salir de esa. Justo en ese momento, una persona terminaba hablando mencionando que antes de eso, llamando la atención de todos los que se encontraban peleando en ese momento. Una persona terminaba preguntando si acaso su nombre de verdad era Hirasaki. Continuaba mencionando que debía de prestar más atención ya que si no fuera por ella, mostrándonos cómo había rescatado a todos los que habían sido derrotados en el combate anteriormente, continuó mencionando que todos sus preciados amigos hubiesen perecido. Me da un poquito de risa porque Shikishima es uno de mis personajes favoritos, pero no me lo imaginaba con chichis. Hirasaki, mientras le sonreía, le mencionaba que debe de ser el reverso de Shikishima, y poco antes de que comenzara con su ataque había visto cómo ésta se venía acercando a la distancia. María, al escuchar eso, le mencionaba que entonces había creído en ella, y continuó mencionándole a Hirasaki que él realmente es un tipo bastante genial. Exhalando su humo, terminó utilizando su habilidad Humo Esmeralda, el cual comenzaba a imbuir completamente el cuerpo de Hirasaki, mostrándonos cómo el chico, a pesar de estar confundido, se daba cuenta cómo todo el veneno que se encontraba en su cuerpo comenzaba a desaparecer lentamente. Esto último fue visto directamente por la conquistadora, que se encontraba seria por lo que estaba sucediendo. Hirasaki, observando sus manos, se preguntaba cómo era posible, ya que todo su cuerpo comenzaba a sentirse más ligero. Pero antes de que el chico pudiera reaccionar a tiempo, Andraste ya se encontraba a pocos centímetros de él. Se nos menciona que la conquistadora terminó tomando una rápida decisión, y esta era acabar con Hirasaki antes de que se recuperara completamente del veneno. Mientras vemos a una mano que se movía a gran velocidad, se nos sigue mencionando que había evaluado completamente la situación y la elección que hizo fue razonable. Sin embargo, al ver el resultado se dio cuenta de que fue la elección equivocada, pues Hyodu había atravesado a la chica con su brazo utilizando una de sus habilidades Encarnación de los Poderes Sagrados, el dios de los ladrones Mercurio. Todos se encontraban sorprendidos ante la rápida reacción que tuvo Hyodu para atacar en el momento preciso a la conquistadora sin que ésta pudiera darse cuenta o esperarse aquel ataque. Momentos después, Andraste se encontraba tumbada en el suelo y se encontraba preguntando el por qué, porque él también podía moverse después de haber recibido toda aquella cantidad de veneno. Hyodu comenzaba a relatarle a la chica que su habilidad es Panteón, la cual le permite manifestar los conceptos de la mitología tanto griega como romana. Y por supuesto, eso también incluye al dios de la medicina, el cual es conocido como el dios de la medicina Asclepio. Vamos a meter un poquito de historia. Según Google, en la mitología griega, Asclepio era un héroe y semidios, hijo de Apolo y de la mortal Coronis de Tesalia. Y según algunas historias, Coronis había abandonado a su hijo cerca de Epidauro, por la vergüenza que sentía de su ilegitimidad, y esta terminó dejando al niño al cuidado de una cabra y de un perro. Bien, fin de la historia, hay mucho más de trasfondo, pero lo dejé muy sencillito. Hyodu mencionaba que estaba planeando acabarla cuando bajara su guardia, pero mientras perezca no sería tan exigente. En sus últimos momentos, Andraste le mencionaba que realmente eran bastante parecidos. Continuó mencionándole a Hyodu que la vida nunca iba como querían, preguntándole si acaso no estaba de acuerdo. Y aunque se trataba de 7 personas, si tenía a tantos de su lado, suponía que lo había hecho bastante bien. Y esto porque se había reunido con los luchadores más fuertes de ese mundo en un solo sitio. La conquistadora continuaba mencionando que la victoria para ellos ya estaba asegurada, mencionando que mientras el rey del oriente Lian aún esté con vida, entonces podrían ganar. De regreso al combate de este y el prota, mientras Subaru se encontraba esquivando, inmediatamente terminó recibiendo la maldición de sangre justo en su cara. Lian, luego de realizar aquel ataque, se veía bastante confiado. Hyodu, observando su sistema, mencionaba que entonces ese que debe de quedar es Lian, el único que está luchando contra Subaru actualmente. Hyodu le mencionaba a Andraste que entonces ellos ya habían perdido, a lo que Hirasaki le mencionaba a esta que también estaba de acuerdo con eso. La chica no creía lo que estaba escuchando, mientras que Hyodu continuaba mencionando que no importa quién sea, nunca perdería ante un jugador humano. De regreso al combate, Subaru se encontraba utilizando la sangre maldita y el puño cadáver, realizando un ataque que es una variación la cual tiene por nombre el asalto del hombre muerto. Ataque el cual terminó impactando en el cuerpo de Lian de lleno, dejando a este un poco desconcertado y confundido. Lian, observando a Subaru, se preguntaba quién era él realmente, ya que su fuerza era una liga completamente diferente después de transformarse. Subaru le mencionaba a Lian que había escuchado que ser un rey es meramente la disposición del alma de alguien, entonces él lo dominaría y terminaría derrotándolo, mostrándonos cómo el prota se encontraba bastante serio. Lian no se creía las palabras de Subaru y se encontraba atacándolo con todas sus fuerzas, aunque sus ataques eran completamente inútiles.
Todo mientras le preguntaba a Subaru a qué se refería con disposición, añadiendo que se encontraba completamente equivocado. Sonriendo, Liam le mencionaba a Subaru que un rey tiene un deber que cumplir. Cambiamos de escena y nos encontramos tiempo antes cuando los conquistadores se habían reunido para comenzar su ataque. Se nos comienza a relatar que Liam, la autoridad del rey que él posee, puede absorber las habilidades de otros usuarios para usarlas por sí mismo. La reina conquistadora preguntaba si acaso alguna de las habilidades que ellos poseían podrían serles de utilidad. También podía tomarlas como le convenga. El chico comenzó a relatar que solamente puede tener 3 habilidades a la vez, por lo que es una elección bastante difícil. Aún así, de verdad necesitaba utilizar una de ellas para así poder completar el plan, por lo cual terminaría tomando la habilidad de Halfdan por el momento. Este último se encontraba un poco confundido por ello, pero ya de regreso en el presente observamos cómo Liam se encontraba utilizando la habilidad de congelación profunda. Al mismo tiempo también observamos cómo el brazo izquierdo de Subaru se encontraba congelándose completamente. Subaru, observando su brazo, comenzaba a pensar que su brazo se estaba congelando hasta el centro, entonces esta era otra de las habilidades las cuales había obtenido gracias a su autoridad del rey. Y viendo que la había congelado tan solo con tocarlo, entonces el combate cuerpo a cuerpo no era una opción viable. Además de que también absorbería cualquier ataque de sangre maldita a distancia. Y mientras observaba a Liam directamente, Subaru se mencionaba que hay una cosa que tenía que evitar a toda costa. Y era permitirle al chico poder obtener la habilidad que tiene por nombre Rift Cleaver. Observando a Subaru, Liam se preguntaba si acaso se había dado cuenta de la situación en la cual se encontraba actualmente, pues es incapaz de utilizar sus habilidades y al mismo tiempo pelear cuerpo a cuerpo con él no era una buena idea. Liam continuaba pensando que el prota tenía que sentirse libre de pasar más tiempo pensándolo, pues si podía ganar algo de tiempo entonces el rey del oeste Andrastre seguramente cambiaría la marea. De regreso con esta que todavía seguía con vida tirada en el suelo, Hyodu le mencionaba a esta que había algo que quería saber de antemano, pues antes de acabar con ella cuando invadió su mundo ninguno de ellos era un rey todavía, y suponía que había recibido su poder de su predecesor alrededor del mismo tiempo, preguntándole entonces qué pasó con los reyes anteriores. La chica le mencionaba sin tapujos que ellos terminaron pereciendo. Continuó mencionando que si no fuera por eso no tendría la necesidad de ser parte de esa apuesta, y mucho menos de perder a sus preciados compañeros. Hyodu se encontraba algo sorprendido por eso, mientras que la chica le preguntaba si acaso quería saberlo. La reversa de Shikishima se encontraba mencionando que ella estaba tratando de alargar la conversación. Continuó mencionando que estaba tratando de hacer algo, por lo cual tenían que acabarla de inmediato. Hyodu mencionaba que al parecer eso era lo que estaba a punto de hacer, preparándose para atacar a la chica, la cual se encontraba observando cómo el ataque iba a llegar directamente hacia ella, pensando que el juicio de los chicos era realmente bueno, pero ahora mismo los puntos de maná que había gastado se habían recuperado completamente, y esto gracias a su habilidad de nivel máximo crueldad. La chica terminó utilizando su habilidad Grandes Tropas de la Tierra para invocar a una criatura que tiene por nombre Shadi. Observando la situación, Hyodu se preguntaba si acaso es una habilidad acuática de amplio alcance. Comenzaba a mencionarle a la conquistadora que eso no haría ninguna diferencia. Hirasaki por otro lado mencionaba que eso no era para nada bueno, llamando la atención de Hyodu. La conquistadora, mientras se encontraba sumergida en el agua, comenzaba a pensar que la habilidad que posee Hyodu, el que mantiene a Shibuya completamente en éxtasis, probablemente tenga una condición especial para poder mantenerla activa. Y la razón por la cual todos se encuentran protegiéndolo mientras luchaba contra ellos todo ese tiempo es porque si se mueve de su puesto lo más probable es que la habilidad termine cancelándose. Por otro lado, Hyodu, que ya había sido alcanzado por esa agua, se preguntaba qué era esa agua negra. Se nos comienza a relatar que el objetivo de Andrastre todo este tiempo no se trataba de utilizar el agua como una prisión, sino de utilizar su flotabilidad. Andrastre, que había comenzado a cerrar sus ojos lentamente, se mencionaba que no importaba cuántas de sus vidas se perdieran, pues estaba bien mientras Liam pudiese activar su as. De esta manera, mientras Udon comenzaba a levantarse debido al agua, Andrastre pensaba que su misión ya estaba completada. Inmediatamente la cúpula comienza a destrozarse y se nos menciona que el campo de los caballeros había sido liberada. Hyodu se encontraba furioso por lo que estaba pasando. Y mientras la habilidad se disipaba, nos encontramos en el sitio en el cual se encontraba peleando Subaru, el cual observaba fijamente a su oponente, mientras que su brazo seguía congelándose completamente, el cual ya había perdido totalmente la movilidad. Antes de que Liam pudiera darse cuenta, Subaru había desaparecido de su puesto y terminó apareciendo justo detrás de él, utilizando la espada que fue creada con el alma de su hermano. Y antes de que Liam pudiera reaccionar de manera apropiada, la espada terminó cortando completamente el cuerpo de Liam. El chico, mientras comenzaba a sangrar, se preguntaba si acaso había utilizado una teletransportación, y eso no se mencionaba en la información que Andrastre tenía del prota.
Comenzó a preguntarse si acaso Subaru de verdad era tan fuerte y cómo se había hecho tan fuerte en tan poco tiempo. Aún así, comenzando a cerrar sus ojos, se mencionaba que sin embargo parece que había llegado a tiempo. Mostrándonos cómo la habilidad de Udo comenzaba a desactivarse, Subaru se encontraba sorprendido por lo que estaba observando, pues las personas que anteriormente estaban completamente congeladas comenzaban a retomar la movilidad después de que la habilidad se desactivara. Y todos rápidamente comenzaron a ver lo que estaba sucediendo, dándose cuenta de que el prota junto al chico se encontraban peleando. Los espectadores se encontraban preguntando si acaso de verdad había una pelea de jugadores en ese sitio, tenían que escapar de allí de inmediato. Observando la situación, Subaru se mencionaba que eso no era para nada bueno, mientras se preguntaba si acaso la habilidad de Udon había sido desactivada. Liam comenzó a pensar que ahora esa habilidad debería de funcionar con esos humanos. Y actualmente tiene disponible la maldición de sangre de Subaru y la congelación profunda de Halfgang. Y finalmente el lazo oculto que posee el chico, la cual tiene el requisito de activación extremadamente estricto, pero la cual cambiaría la marea a favor de los conquistadores superados en número. Un método que puede convocar a jugadores de su propio mundo a través de dimensiones. Por supuesto, esto a costa de almas humanas. Una habilidad que trae consigo incontables muertes y refuerzos de la misma mano. La autoridad del rey que Liam absorbió del rey anterior, la cual tiene por nombre Catástrofe. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado y de verdad pido disculpas porque sé que tengo la voz bastante mal, pero no puedo dejar de hacer contenido por ello. Cuéntenme qué tal les ha parecido el video y recuerden, si les ha gustado pueden dejar su manito arriba, comentar y compartir para llegar a muchas más personas y así hacer crecer esta comunidad. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la palabra catástrofe. Aprovecho también para dar un agradecimiento especial a los suscriptores pagos del canal que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo, de todo corazón se los agradezco. Y ahora, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao chao.